Bueno, después de ayer de la reunión con los concejales, decidimos junto con los profesores a reunirnos hoy en el veredón, porque una de mis inquietudes fue cuánto tiempo más tenemos que esperar. Y bueno, nada, nos dijeron como que nosotros nos sigamos manifestando, así que bueno, seguimos manifestándonos. ¿Cuál sería el balance luego de la reunión de ayer en la comisión? Positivo porque se acercaron, pero seguimos sin respuesta alguna, o sea, es lo mismo que nada. Pero bueno, aunque sea, tenemos gente atrás que también nos va a respaldar, ¿no? Sí, por cierto, porque la verdad es que nosotros también coincidimos en que si los argumentos que originalmente se utilizaron, que eran de tipo presupuestario, se caen porque no lo son, y que los argumentos son políticos, evidentemente lo que hay que hacer es presión política. Y bueno, efectivamente ayer recibimos el respaldo de algunos de los concejales que estuvieron presentes en el instituto, pero todos sabemos que el resorte de la decisión y del accionar depende del intendente. Y es lo que estamos aguardando, pero evidentemente el intendente o no tiene voluntad de hacerlo, o no sabe cómo hacerlo, o no quiere. La verdad es que no entendemos qué es lo que le pasa. Pero sí, volvemos a lo mismo. Si no hay una intervención de tipo político, de gente que tenga peso político en la ciudad para poder conseguir al menos una entrevista con la ministra de Educación, evidentemente nosotros no podemos ir a tocarle el timbre a la casa de la ministra para que nos atienda. Eso lo tiene que resolver un político, y él es el referente político más importante del Partido del Sur. ¿No han tenido ninguna respuesta? No, ninguna. Es decir, sí, la respuesta que hemos tenido es que desde que nosotros le hemos pasado los números telefónicos de la ministra y demás, ha estado haciendo gestiones para comunicarse. Solo ha podido comunicarse con una secretaria de la ministra, pero no con ella. Y la verdad es que la única opción es hablar con la ministra y ponerla de la situación, decirle cuáles son las problemáticas sociales y políticas que tiene la ciudad de Azul, y que la verdad no nos merecemos tener otra problemática de tipo social como la que implica el desmembramiento de un instituto de educación superior como es el nuestro. David, bueno, recién salido de una reunión con el intendente Ilsa, ¿cuál fue el balance que hace de la reunión? Bueno, yo voy a hablar de sensaciones fundamentalmente, ¿no? Porque a nosotros todo esto nos pasa por el cuerpo, digamos, ¿no? A raíz de que cada vez que salimos de una entrevista de este tipo con el intendente, que agradecemos que nos atienda, la impresión es la misma, es decir, de que no hay una actitud de revertir políticamente esta situación. ¿Por qué? Porque una vez más vuelve a decirnos el intendente que ha intentado comunicarse con la ministra, pero que no le devuelve la llamada, o que no se puede comunicar, o que habla con un asesor, y que con quienes él se comunica vuelven a derivarlo a la directora provincial de Educación Superior, que es quien ha tomado la decisión del cierre de nuestras carreras, que utiliza argumentos falaces para explicar el porqué del cierre de las carreras. Ellos se basan en un informe que es absolutamente falaz, porque habla de toda una serie de inexactitudes, confunde algunas cuestiones de nuestro instituto con otro instituto de la ciudad, es decir, totalmente irreal el informe. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si el intendente o cualquier otro dirigente político de la ciudad se comunica con la directora provincial de Educación Superior, que utilizando argumentos falaces le explica por qué deciden cerrar las carreras del instituto, obviamente que todo el mundo va a estar de acuerdo y no va a poder decirle nada. La pregunta es, que nosotros le hacemos al intendente, es ¿por qué no hay alguien que, conociendo los datos veraces, los datos que corresponden, puedan contrarrestar estos argumentos que utilizan en el ministerio? El intendente los desconoce, la secretaria de Educación y Cultura de la municipalidad, que debería conocerlos, o los desconoce o no tiene interés en exponerlos, y por lo tanto lo único que queda como verdadero es el argumento que utiliza la Dirección Provincial de Educación Superior. Por lo tanto, no se avanza. Por lo tanto, el intendente no habla con la ministra de Educación. Por lo tanto, no se resuelve revertir la situación, y nosotros estamos exactamente en el mismo punto en que comenzamos el 20 de diciembre del año pasado. Alejandro, ¿tu opinión sobre el tema? No, yo pienso igual, sí, yo me imagino, en este caso a mí no me toca, pero sé que muchos compañeros
están en la incertidumbre de si van a perder las horas o no, los chicos también. A mí me parece también, como a David, que el intendente nos habla de que habló por teléfono, que se iba a comunicar o que se está comunicando, pero en realidad no vemos como una actitud de defender esto que es una fuente de trabajo, esto que es un polo educativo en el cual toda la región viene al instituto, que tuvo 90 y pico de graduados hace poco, que es el que más tiene del alumnado que más hay en Azul, y no lo vemos como que se compromete, y en realidad a veces cuando la regente de nosotros le ponía argumentos, él es que nos citaba algunos argumentos de un informe que, como dice David, está basado en muchas cosas que son mentiras, y entonces era como que no nos daba tanto crédito a lo que le estábamos diciendo nosotros. A mí la reunión, la verdad que me dejó bastante desilusionado, porque no veo que el intendente respalde todo este reclamo con hechos. O sea, nos dice que está por hablar, o que va a hablar, o que habló, que no puede llegar, pero me parece que esto se tiene que destrabar con una decisión política, con una entrevista directa con la ministra de Educación. Y bueno, y de ahí un informe que también queríamos conocer en base a ver por qué se cerraban estas carreras, pero para Azul es algo que nosotros teníamos como referente, que era un sector educativo, y que ahora de a poquito lo estamos perdiendo, y no vemos que tengamos políticos que nos estén respaldando en esto. ¿Es tan difícil destrabar el tema o hay desinterés? ¿Es desinterés lo que notan ustedes? Yo pienso que por un lado hay desinterés de parte de aquellos que no conocen lo que el Instituto 2 significa para el Partido de Azul, por un lado. Pero mucho más fuerte que el desinterés es la mala intención de algunos funcionarios, que a nosotros nos consta, no lo tenemos escrito, pero nos consta porque estamos vinculados con la provincia en distintos niveles. Yo, por ejemplo, integrando el Consejo Provincial de Educación Superior, en donde nos afirman que hay un funcionario de la actual gestión que actúa en contra del instituto, de manera tal que uno ve que hay, por un lado, algunos que ponen buena voluntad, pero que es insuficiente para llegar a los niveles de jerarquía para destrabar la situación, pero por otro lado tiene otras personas que tienen evidentemente mucha influencia, que llegan con difamaciones, con informes antojadizos y falaces, que obviamente a nosotros nos dificultan muchísimo ponerle racionalidad a la cuestión. Más allá de la decisión del intendente de decir que se va a seguir preocupando, según él, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte del instituto? Bueno, nosotros ya estamos iniciando en las próximas horas las acciones administrativas que luego nos habiliten la posibilidad de accionar legalmente. Es decir, dentro de lo que es el derecho administrativo, nosotros tenemos plazo para gestionar y considerar, como de hecho lo estamos haciendo a través de un escrito elaborado por un abogado local. Nosotros a la decisión del cierre la consideramos que es absolutamente inválida, porque es absolutamente improcedente e infundada. Esto es lo que da inicio al recurso administrativo por parte de las autoridades institucionales. Y esto nos va a habilitar posteriormente a que, si no hay una respuesta de tipo administrativo, accionemos incluso desde el punto de vista legal. Mientras tanto, los estudiantes, los profesores, como vienen haciéndolo en todos estos días, aún con que la mayoría de ellos están de vacaciones y por ahí fuera de la ciudad, están trabajando la instalación de esta problemática en los medios, y de seguir insistiendo en el ámbito político para que ellos accionen los mecanismos imprescindibles para que la situación se revierta sin tener que completar todo este largo proceso como es el administrativo o el judicial. ¿Reunión con funcionarios provinciales o nacionales de nuestro medio? Bueno, nosotros nos hemos reunido ya con el diputado nacional Omar Duclos, y nos hemos reunido con el diputado provincial Mario Caputo. Son limitadas las posibilidades del diputado nacional por una cuestión de jurisdicción. Él, no obstante, ofreció todo su apoyo para que, junto con representantes de las distintas fuerzas de la ciudad, podamos incluso viajar a mantener una entrevista con la ministra. Pero llamativamente no la organizan, llamativamente nadie toma la iniciativa. Cuando frente a una problemática de otra institución, inmediatamente viajaron a La Plata, se reunieron con la directora provincial y bueno, en fin, nosotros no contamos con la iniciativa. Es decir, voluntades hay muchas, bueno, los acompaño, bueno, los apoyo en el reclamo, pero necesitamos la acción puntual y concreta, no la vemos.